La Biblia y la historia no son cíclicas. Tiene un principio y va a tener un final, ¿sí? No vamos a repetir lo que vivimos ayer, ni se va a repetir lo que se vivió el siglo pasado. Ciertas circunstancias, ciertos eventos pueden parecer semejantes, pero no son los mismos, ¿de acuerdo? Ahora, en este estudio de la eternidad a la eternidad entendemos que todo, absolutamente todo, estaba deliberadamente planeado con anticipación por la omnisciencia de Dios. Como Él ya sabía todo, Él ya sabía qué era lo necesario, qué tenía que evitarse, qué es lo que el otro, que lo demás allá. Entonces todo ya estaba debidamente planeado. Y en el Cronos, ahora lo que está haciendo el Señor es simplemente ejecutando en el Cronos lo que en la eternidad se planeó desde un principio. Qué tremendo Dios tenemos, ¿no? Ahora bien, vamos a ver la siguiente pantalla. Allí tenemos, no se notan mucho los cuadros, pero allá está arriba en la creación, según Miguel Ángel, ¿verdad? Dios iniciando la creación del hombre, y luego los pone Dios en el pacto adámico, los pone Dios en el Edén, ¿sí? Se acordarán el pacto de Dios con Adán, que les dio una serie de promesas, le dijo, de todo lo que está aquí puedes comer menos de este árbol en particular. Y más adelante descubrimos que había otro árbol muy en particular, y de ese no estaba prohibido, ¿sí? Pero del conocimiento del bien y del mal, específicamente Dios le prohibió. Ahora, Adán no se estaba muriendo de hambre porque tenía todo el huerto, tenía toda la vegetación, los árboles frutales y todo de dónde comer. Pero acordémonos que Dios crea a Adán y Eva con libre albedrío. Di conmigo, libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de escoger. Pero Dios no nos obliga la forma o la cosa que escogeremos. Nos da esa libertad de escoger, por eso se llama libre. O sea, no somos robots, no somos títeres, ¿de acuerdo? Dios nos da un libre albedrío, pero no se nos olvide que de antemano sabe Dios qué es lo que tú vas a decidir, ¿sí? No lo toma por sorpresa porque es omnisciente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tú decidas, Él ya sabe lo que vas a decidir, y sabía perfectamente que a Adán se le iba a despertar la codicia. ¿Cuántos de nosotros padecemos más o menos de lo mismo? Mira, me acuerdo que mi papá me decía, mira, puedes ver cualquiera de estas películas menos aquella. Y despertaba, ¿y por qué no voy a ver aquella? Somos todos así, ¿no? ¿Por qué? Porque todos compartimos este libre albedrío, y cuando quiere el enemigo nos puede tentar, nos puede sacudir, nos puede inclusive desviar, ¿verdad? Por eso tenemos que tener cuidado de cómo aún nosotros en esta época, en el siglo XXI, qué y cómo tomamos decisiones. ¿Cuál es nuestra mayor seguridad? Cantábamos hace ratito. Estar en la presencia de Dios, estar conectado con Dios, estar en comunión con Dios, conocer lo que la palabra dice. Y en cualquier momento de tomar decisiones, pues consúltale a Dios primero y consulta qué dice la palabra. Y si la interpretas correctamente con las reglas ya muy conocidas de la hermenéutica, no te vas a equivocar. Pero la soberbia y la independencia del ser humano surge. Ahora, a nosotros como creyentes, en Ezequiel 36, 27 nos dice que
Dios pone en el creyente su Espíritu Santo para que ahora sí podamos tomar las decisiones correctas. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo ya está en ti desde el momento que creíste, porque dice la palabra que es puesto como un sello sobre el creyente. Entonces ya está allí. Lo que tenemos que hacer es aprender a hacerle caso, aprender a escuchar su voz, estar atento, pasar tiempos de meditación, de silencio, de comunión con Dios. Y miren, estar en conjunto en la iglesia es muy favorable, pero también necesitamos tiempo en donde estemos nada más sin interrupciones, sin distracciones y hasta sin hablar. Por eso a veces nos despierta en la madrugada donde ni nos levantamos de la cama, ¿verdad? Ya estamos. ¿Verdad que sí? Claro. Entonces, el resultado final de la desobediencia, el rompimiento del pacto, porque un pacto ¿qué implica? ¿Entre cuántos? Cuando menos entre dos personas, ¿verdad? Entonces las dos tienen que cumplir lo suyo. ¿Cumpliría Dios lo suyo? El que no cumplió fue Adán. Ahora, ya lo hemos visto anteriormente, pero lo voy a volver a repetir. Parte de la semejanza a Dios es que así como Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? No es una igualdad, conste, es una semejanza. Así nos creó a nosotros espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? El espíritu para podernos comunicar con Él, porque Él es espíritu. El alma, que es nuestro intelecto, la mente, todo lo que está ahí, los deseos, todo lo que está en la mente, ¿verdad? Los recuerdos, la voluntad, todo lo que está en la mente. Y el cuerpo, pues para comunicarnos con el medio ambiente a través de lo que vemos, lo que olemos, lo que tocamos, etc. Cuando Adán peca, comiendo del fruto que específicamente en el pacto se le había prohibido, la consecuencia inicial, inmediata, ¿cuál fue? Su espíritu murió espiritualmente, o sea, se desconectó con Dios. Dios en su soberanía puede venir a hablarle a un incrédulo, a un no creyente, y manifestársele y hacer lo que Él quiera. Pero la persona sin espíritu no puede tomar la iniciativa de estar conectado con Dios. ¿Sí? Ahora bien, en el primer capítulo de Romanos, Pablo lo describe de esta manera. Dice que las cosas de la creación hacen la deidad de Dios manifiesta. O sea, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que presenciamos con nuestro cuerpo, o sea, a través de los 5 sentidos, a menos que seamos necios, porque dice ahí el Salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios, pues es porque es necio. Pero si dejamos la necedad a un lado, aún antes de ser creyentes, vemos algo en la creación que nos impacta, un huracán, una puesta del sol, qué sé yo. ¿Y cuál es nuestra reacción inicial? Dios mío, ¿no es cierto? Aún sin querer reconocemos la presencia de Dios. Y por eso termina Pablo diciendo, así es que no tienen excusa para no creer en Dios, porque Dios se les manifiesta a través de las cosas creadas. Pero no podemos penetrar a una relación personal e íntima con Dios a menos que tengamos un espíritu. Y por eso cuando Nicodemo, siendo doctor de la ley, viene y le pregunta al Señor, oye, ¿cómo le hago para entrar al reino de los cielos? Era doctor de la ley, se suponía que conocía bien la Escritura y todo lo que está allí, y aún le quedaba en su mente la duda. ¿Por qué?
Porque el espíritu estaba muerto a causa del pecado de Adán, porque la ley de Moisés no resuelve en lo absoluto nada el pecado de Adán. Es solamente Jesús en la cruz, en el derramamiento de su sangre, que es la remisión para los pecados de toda la humanidad, incluyendo el de Adán, que entonces podemos tener un nuevo nacimiento si cumplimos con la única condición que se nos pone ahora, que tengamos fe, que creamos. Y dice Efesios que ni eso es mérito nuestro, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, porque la fe es parte del fruto del Espíritu Santo. Ni siquiera es mi fe, es la fe del Espíritu Santo teniendo fruto en mí. Entonces, para el ser humano no hay mérito alguno que nos permita acercarnos con Dios, a menos que lo hagamos a través de la obra completa de Jesús en la cruz. Ahora, hay muchos que predican otras cosas, pero voy a dejar eso a un lado, no voy a entrar en la polémica. Dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree se queda condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo no sé qué tan complicado hacen la cosa que digan, sí, pero, como decía mi abuela, no hay pero que valga, ¿verdad? Porque ante Dios, Él nos ve como producto terminado, ya totalmente santificado, glorificado y en su presencia, a través de Jesús. ¿Sí? Y dice que tenemos abogado ante el Padre, que está intercediendo por nosotros. ¿Qué quiere decir? Que cuando hacemos algo, aún como creyentes, Jesús está allí y le dice al Padre, ¿sabes? Aquí está mi sangre, yo también morí por él. ¡Wow! ¿Por qué? Porque la esencia divina es el amor. Ahora, el ser humano con su libre albedrío caído, con su mente torcida, ¿verdad?, puede decidir no creer. Ahora, tengamos también en cuenta esto, la palabra de Dios es muy clara, dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. El ser humano que se va al infierno es porque quiere, porque no fue creado para los humanos. Así dice la palabra. Entonces, la fe no requiere obras. Di conmigo, la fe no requiere obras. La fe produce obras. Es muy diferente, ¿verdad? Nada de lo que yo haga me va a ganar puntos con Dios, a menos que sea el Espíritu Santo haciendo esa obra en mí. Y ahí dice en Efesios también que las obras que ahora hacemos como creyentes son las obras que Dios desde antemano preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Por qué? Porque la única manera que vamos a poder caminar en esas obras es con la presencia del Espíritu Santo actuando en nosotros. Ahí en Ezequiel, el versículo que citaba, 36:27, dice, y pondré mi espíritu en vosotros para que ahora sí me puedan hacer caso. Quiere decir que antes no le podíamos hacer caso por más que quisiéramos. ¿Sí? Quiere decir que por más buenas intenciones que tengamos de querer agradar a Dios, el Señor mismo dice, sin mí, nada. ¿Y cuánto es nada? Nada. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener esta convicción de estar tan íntimamente relacionados con Dios que podamos oír su dirección y poder actuar de acuerdo. ¿Sí?
Le había dicho, no comas de este árbol, y comió. Si comes vas a morir, y murió su espíritu. Y el responsable, curiosamente, ¿a quién vino a tentar la serpiente? Pero si leen el capítulo 5 de Romanos, dice, el pecado entró por un hombre, por Adán, porque Adán era el responsable de cuidar a que su mujer no hiciera lo que no debía. No la supo cuidar, aquella lo tentó y él, inocentito, pobrecito, se dejó convencer. Pero la responsabilidad y la culpa cayó sobre él. Y él no la pasó al resto de la humanidad. Entonces, la única manera de recuperar espíritu, alma y cuerpo es como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo: te es necesario volver a nacer. ¿Qué? ¿En el vientre de tu madre? No. Tu espíritu que está muerto tiene que volver. Y conste que no dice que tiene que resucitar. Tiene que nacer. Y por eso ahí mismo en Ezequiel dice, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Aparte del espíritu de Dios, Él pone, restaura un espíritu nuevo, completa espíritu, alma y cuerpo, y ahora sí ya nos podemos relacionar con Dios. Amén. El siguiente pacto fue el pacto con Noé. Aquí casi, como siempre está nublado, casi nunca vemos los arcoíris. Pero en un lugar donde sí puede atravesar el sol sobre la bruma, sobre lo que acaba de llover, se ve ese signo extraordinario. ¿Sí? El arcoíris es... ¿Qué fue la primera cosa que Dios creó? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El arco iris no es otra cosa más que la luz haciéndose, todo el espectro de la luz son los colores del arco iris, pero es la luz misma, ¿sí? Que tiene que atravesar y cumplir ciertas circunstancias para que se separen los colores. Ese es otro de los milagros divinos. Pero, ¿se acordarán por qué no había arcoíris antes del diluvio? Bueno, primero porque no llovía. Y además, porque estudiamos que había como una cubierta de hielito sobre toda la tierra que hacía efecto de invernadero, y salía el vaporcito de la tierra, alimentaba o regaba las plantas, y no se necesitaba lluvia. ¿Sí? Pero con el diluvio se rompen los abismos, se rompen las fuentes de los abismos y de los cielos, comienza a llover 40 días y 40 noches, y esa cubierta de hielitos es parte del efecto de la lluvia que cayó. Aparte de lo que salió del subsuelo, cae esa lluvia. Pero al destruirse, al desaparecer esta cubierta, ¿sí? Al desaparecer esta cubierta de hielito, entonces ya la luz del sol podía penetrar bien a la superficie de la tierra, y cuando había humedad, pasaba la luz del sol y aparecía el arco iris. ¿Qué prometió el arco iris? No volver a inundar la tierra. Y alguien me preguntaba hoy, bueno, ¿y qué de las inundaciones? ¿Qué de los tsunamis? Miren, todos los fenómenos de la naturaleza que son parciales, sean los terremotos, sean las inundaciones, sean los huracanes, sean todas las cosas que nos parecen malas o dañinas, son efecto precisamente de la maldición que cayó sobre toda la creación y está sufriendo los efectos del pecado de Adán.
El desorden de la naturaleza no es que Dios la haya hecho desordenada, el hombre la desordenó, ¿sí? Y si leemos el capítulo 8 de Romanos, allí se nos dice que la creación misma está gimiendo ser liberada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que la maldición sobre la creación también va a ser resuelta por el sacrificio de Jesús en el Calvario. Vuelvo a decir qué Dios tan extraordinario tenemos, ¿sí? Y todo lo tenía previsto. Ahora, lo que el pacto con Noé, se acordarán, la ley para Noé y sus hijos era que tenían que repoblar la tierra, que podían comer de todo menos seres vivos o su sangre. Era en contra de la idolatría y de la blasfemia, en contra del robo, fíjense, ahí le dice que no codicien, y establecer una administración que dependía de la justicia de Dios. Y Sem, uno de los 3 hijos de Noé, es identificado por Dios como linaje escogido. ¿Sí? Ahora, los sacrificios como el que hizo Noé al salir del arca, no era para la expiación de pecados, era simplemente una muestra de adoración a Dios, ¿sí? O de entrega, algo así, pero no era para expiación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó con el pacto? Me pasa la siguiente, es donde está lo que dije hace ratito, ¿sí? Ahí está toda esa lista. ¿Qué pasó con el pacto de Noé? El arca llegó al monte Ararat y se le hizo muy fácil a Noé y a sus hijos simplemente bajar del arca, bajar al valle donde estaban los 2 ríos, en donde era muy cultivable, donde había plenitud seguramente de todo. ¿Y qué fue lo que finalmente, no Noé y sus hijos, pero los descendientes casi inmediatos de ellos, qué hicieron? ¿Se acuerdan? ¿Hacia dónde se fueron? Para cumplir la ordenanza de poblar toda la tierra. No se fueron, se quedaron ahí en el valle y les habían dicho, no te hagas nada que sea idólatra. Pues yo me voy a hacer una torre para alcanzar a Dios en el cielo. Volvemos al mismo principio, nada de lo que hagas te va a ayudar a reconectarte con Dios. Es lo que hizo Jesús que te permite reconectarte. La Torre de Babel no era más que otra manifestación de la independencia y la rebeldía del hombre. Y Dios viene y toma la medida necesaria para obligar a toda esa gente, en efecto, ir a poblar toda la tierra. Jafet se va para un lado, Cam se va para otro, Sem se queda por ahí y ya comienzan a poblar toda la tierra conocida y desarrollan diferentes idiomas. Por eso nosotros hoy en el siglo XXI hablamos disque español, castellano, medio disfrazado, pero en fin, castellano. Pero si te vas a China, me acuerdo cuando estaba estudiando, yo hice mi posgrado en Alemania y los primeros meses me pusieron a estudiar alemán para que pudiera comunicarme con los pacientes. Y me dijeron, de inicio va a estar en el piso donde la gente que está ahí, que es la gente de paga, y la mayor parte de ellos hablan inglés y se puede comunicar con usted en inglés. Finalmente, pasado el tiempo, que ya había terminado el curso de alemán, me dicen, ahora sí ya está listo para irse al piso de los pensionados. Está bien, a eso te atienes, ¿no? Llego con la primer paciente y le digo yo muy sabiondo en alemán, Grüß Gott, meine Dame. Y se me queda viendo.
y me comienza a hablar en un dialecto, porque los campesinos del área no hablan alemán, hablan Kölnisch, que es un dialecto de la región. Enfermera, venga para acá. Bueno, Dios se encargó que los que habían comenzado a construir su torre no la terminaran y que fueran dispersos. Pero los demás mandamientos todavía se aplicaban. ¿Ok? Porque ahora llegamos al pacto con Abraham, ¿sí? El mismo o algo modificado que le pasa a Isaac y Jacob. Pero con Abraham, en primer lugar tenemos que reconocer, ahí en Josué nos dice que Abraham y su familia vivían en Ur de los Caldeos y que era un lugar en donde se practicaba la idolatría, ahí había paganismo, ahí había otro sigurat, una media torre para también pretender comunicarse con Dios, etc. Entonces Dios los saca de allí y le dice, sal de la tierra de tu parentela y yo te voy a mostrar a dónde vayas. Y Abraham no estaba muy convencido y se quedó allí. Se salió, obedeció. ¿Y por qué obedeció? Porque confió en Él, le creyó a Dios su promesa. Y luego en el capítulo 15 de Génesis nos dice que porque Abraham creyó, fíjense, el mismo principio que aplica con nosotros, que como Abraham creyó, su fe le fue contada por justicia. Cuando tú crees, tu fe te es contada por justicia. Pero creemos en la obra completa de Jesús en el Calvario. No creemos en que el sol va a salir mañana, pues sí, saldrá o no saldrá, pero eso no es relevante. Creemos en lo que Él hizo y lo que Él es, ¿verdad? Y aquí viene mostrando a Abraham una disposición de obediencia. Ya no es el Adán rebelde, independiente, sabiondo, ¿no? No le dice, te voy a llevar a vivir a tal o cual lugar. Dice, salte de ahí y yo te voy a mostrar a dónde. Jorge, ¿qué harías si de repente Dios te dijera, salte de Tijuana y yo te voy a decir a dónde te vayas? Y llévate a toda tu familia. ¿Y con qué los ibas a mantener? Ahí es donde comienzan las preguntas, ¿verdad? Ahí es donde actúa la fe. Señor, te obedezco, pero vas a proveer para mi familia, ¿verdad? Porque no nos llevas para morirnos de hambre. Bueno, Abraham tampoco sabía dónde iba. De hecho, se fue con su sobrino, con su esposa y con su papá. El papá ya debe haber estado viejito. Y se los llevó a un lugar más o menos a la mitad del camino a donde finalmente llegó en lo que ahora es Israel, allá por Irak. Hoy en día en la región se llama Irak. Y ahí estuvo viviendo hasta que murió su papá. Y ya que pudo enterrar al viejito, siguió con su camino, en obediencia. Ahora, es interesante, el versículo que les decía es en el capítulo 15 de Génesis y el versículo 6, que su fe fue contada por justicia. Ahora, al igual que posiblemente nosotros, que seguimos en nuestra mente con mucha contaminación que recibimos desde Adán, la obediencia de Abraham, piensen muy bien en lo que voy a decir, la obediencia de Abraham no fue perfecta. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido un hijo y aquel se las
comenzó a platicar con la mujer y la mujer le dijo, pues yo ya tú, mira aquí está mi... Si la fe de Abraham hubiera sido perfecta, le hubiera dicho a Sara, ¿sabes qué, Sara? Eso no es, se hubiera precisamente esperado. Pero creyó, como muchos hoy en día creen que le pueden ayudar a Dios en el cumplimiento de sus promesas y las cosas salen chuecas. ¿Saben quién fue el hijo de Agar, la sierva de Sara? ¿Y Ismael es el padre de quiénes? De todos los árabes. Ay, qué bueno que hay árabes en el mundo, ¿verdad? No le preguntes a un judío qué piensa, ¿verdad? Pero, una desobediencia hace 4,000 casi años, una falta de fe, de confianza, de sometimiento, puede tener aún en el creyente consecuencias. ¿Sí? Ahora, las consecuencias del creyente las va a sufrir aquí. Porque dice, si crees, tienes, ¿qué tenemos? Cree en el Señor Jesucristo y seremos salvos. Ahora, acuérdense, lo que renació nuevo e inocente fue el espíritu. La mente llega, aún cuando nos entregamos al Señor, llega contaminada, ¿sí? Con ideas, con hábitos, Entonces, dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios 3:18, que entonces el Espíritu Santo va transformando nuestra mente de gloria en gloria, ¿sí? Para restaurar la pureza de la creación original. ¿Sí? Lo dice en varias otras partes, pero ahí es donde está más clarito, de gloria en gloria. El que no sea una sola gloria nos habla de que es un proceso. ¿Sí? La justificación es inmediata. ¿Sí? En el momento que crees ya tienes un espíritu nuevo. Pero la santificación, que es el proceso de la limpieza de tu mente y de tu cuerpo, es un proceso que dura toda la vida. ¿Está claro? Ahora, la salvación del cuerpo, ¿cuándo sucede? Al morir, se muere el cuerpo y lo entierran, ¿verdad? Pero cuando venga el Señor, vivos y muertos seremos levantados, pero levantados, si somos creyentes, con un cuerpo nuevo, semejante al cuerpo resucitado del Señor Jesús. Amén. Incorruptible, sin enfermedad, no se le caen los dientes, no se le cae el... Mejor no le sigo, ¿verdad? Bueno, 25 años después, fíjense muy bien, 25 años después de que la fe de Abraham le fue contada por justicia, Dios establece con el nacimiento de Isaac un nuevo elemento en el pacto abrámico. No tiene que ver con la fe, no tiene que ver con la justificación, es simplemente una señal para identificar a un pueblo. Y conste que nada más son los varones. Y es cuando Dios establece la circuncisión. Pensar que la circuncisión es requisito para ser salvo va contrario al contexto bíblico. La justificación vino 25 años antes. La circuncisión es una señal para identificar al pueblo judío. Más claro no puede estar. Ahora bien,
Ya en el Nuevo Testamento hasta se nos advierte diciendo, es que la circuncisión que vale es la circuncisión del corazón. ¿Qué le entendemos? Y me desespera la gente de hoy en día. Bueno, les voy a platicar una anécdota de un grupito que se comenzó a formar aquí en playas, y hay una corriente que anda por todos lados. Pero aquí se formó y sacaron gente de las iglesias diciéndoles, es que ahora que eres salvo, ahora tienes que cumplir la ley de Moisés. Y todos muy de acuerdo, muy bien. Y llega el líder no era de aquí de Tijuana, vino un líder del sur y vio al grupo y les dijo, ay, qué bueno, ahora hay que cumplir la siguiente fase. Ahora todos los varones se tienen que circuncidar. La mitad de la congregación se le fue. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es una ordenanza divina. La señal fue establecida con un propósito en un tiempo y ya no es requisito. ¿Circunciden su corazón? ¿Es bíblico enseñar a las personas decirles que se tienen que circuncidar su corazón? ¿Sí es algo espiritual? Pues así lo dice la palabra, nada más que hay que explicarles, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso con la circuncisión del corazón? Básicamente lo que quiere decir es dejarte transformar por el Espíritu Santo. A lo mejor quería Dios hacer esa identificación de los judíos porque ya estaba surgiendo el linaje de Ismael. Sí, aunque curiosamente también los árabes se circuncidan. Es la confusión de la humanidad, pues. Pero hoy en día, siglo XXI, la circuncisión no es un requisito para relacionarnos con Dios, gracias Señor, ¿verdad? Ahora, como el resto de la ley higiénica puede tener un beneficio, el que los varones se circunciden. Es una estadística muy conocida que las mujeres judías tienen solamente el 10% de la incidencia de cáncer de cervix que las gentiles. ¿Por qué? Porque el no circuncidarse transporta ciertas cosas que le hacen efecto en la cervix de la mujer, y no todas, pero algunas pueden desarrollar cáncer de cervix. Lo mismo pasa con el circuncidado que no guarda higiene. Ahora, si eres judío circuncidado y no te bañas, pues también pones en riesgo a tu esposa, ¿verdad? ¿Por qué no fumamos? ¿Qué parte de la ley de Moisés prohíbe el cigarro? No fumamos, no porque Dios esté con un garrote si prendes el cigarro, no. Dios te dice, hey, si fumas te puede dar cáncer. ¿Te arriesgas? Pues si tomas más de 2 Coca-Colas al día te da diabetes y si hay mucho de la ley higiénica y la ley dietética que es válida todavía en nuestro tiempo, pero no un requisito para salvación. ¿Sí? No comer sangre. ¿Saben? Uno de los medios de cultivo que se utilizan en el laboratorio clínico es la sangre. ¿Sí? Ponen la sangre, le ponen una gotita de agua a ver si está contaminada, y si está contaminada se forman bacterias. Y el medio de cultivo de sangre es muy útil y lo usan todos los días en los laboratorios clínicos. Entonces, ¿quieres comer moronga? Pues tienes a que te dé una infección, ¿verdad? Porque es un medio de cultivo muy útil. Todo te es lícito, mas no te dejes controlar por nada. Todo es lícito, mas no todo me edifica.
Y hay varios versículos ahí en 1 Corintios que hablan así, de que todo me es lícito. O sea, legalmente en la gracia puedo hacer muchas cosas, pero sabiamente el Espíritu Santo me enseña, hey, eso no te conviene. ¿Sí? Porque no nos convienen las drogas. Aparte de que hacen daño, nos controlan la mente y la salud. Y ahí dicen Corintios, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré gobernar por ninguna cosa. O sea que las drogas, mejor quédate lejitos. ¿Sí? O sea, el hecho es que los términos del pacto con Abraham, Dios le prometía tierra, Dios le prometía descendencia, Dios le prometía un linaje numeroso, como las estrellas del cielo. Le dijo que Sara y él iban a ser padre y madre de muchas naciones. Y enfatiza a Dios cuando habla con Abraham de que su pacto es eterno. ¿Sí? Eterno quiere decir que es eterno, que no termina. El hecho de que ahora vivamos bajo el pacto de gracia, que ya veremos cuál es el nuevo pacto más adelante, pero el hecho de que vivamos hoy no invalida la promesa hecha de Dios a Abraham y a su descendencia. Si leemos los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, todos sus capítulos están enfocando en qué va a hacer Dios con los judíos una vez que termine el periodo de prueba para ellos. Ahorita todavía están al margen, digamos, de todos los beneficios de la fe, a menos que también tengan fe, ¿verdad? Pablo era judío, tuvo fe y su fe le fue contada por justicia. Hay judíos, les hablaba yo en la clase de historia del pueblo hebreo, que tristemente hoy en día más del 70% de la población judía en Israel es atea. Explíquense eso. ¿Cómo puede ser? Pues, están en este periodo en donde se van a determinar quiénes sí se quedan y quiénes se van, pero el pueblo de Dios sigue siendo pueblo de Dios. Y ahí Pablo nos dice que ahora nosotros somos injertados. ¿Sí? Pero no quiere decir que ellos ya no. Hay algunas... Claro, hay algunos grupos que enseñan, no, pues es que ya Dios excluyó a los judíos y ahora es la iglesia. Eso no es lo que dice la Biblia. Cuidado, no lean a la Biblia lo que no tienen, ¿verdad? Entonces, a su tiempo Dios les va a restaurar. Y yo entiendo la intención de Satanás de destruir al pueblo de Israel desde un principio. Ha de estar pensando, si mato a todos los judíos, le frustro el plan a Dios y entonces lo desequilibro todo. ¿Va a poder matar a todos los judíos? Claro que no. El que haya matado 6 millones durante la Segunda Guerra Mundial no quiere decir que exterminó a los judíos. Hoy hay más judíos que antes de la Segunda Guerra Mundial. Vivos. ¿Sí? Y no todos viven en Israel. Muchos viven aquí en México, otros viven en Argentina, en Estados Unidos, por todo el mundo, porque siguen siendo el pueblo escogido de Dios. Y son muy bendecidos. ¿Saben que más del 60% de los premios Nobel están asignados a judíos? Gente como Einstein y hay mucho judío pobre, pero hay mucho judío, porque Dios los bendice, a pesar de su rebeldía, así como nos bendice a nosotros a pesar de, ¿verdad? Ahora, ratifica su promesa a Isaac y a Jacob y advierte y les dice, hey, yo sé que no van a cumplir con mi pacto y su nación como nación va a ser destruida.
Ahora hay una posibilidad de restauración. Si creen en el linaje de David, ¿que es quién? Jesús, ¿verdad? Tristemente, ¿vemos la que sigue? Fíjense lo tremendo. Acaba Abraham produciendo hermanos rivales. Lo que decía de que los ismaelitas son árabes y los descendientes de Jacob, ¿sí?, son judíos, y los árabes y los judíos pues no se llevan muy bien. Pero los descendientes de Esaú también tuvieron su pero, ¿sí? ¿Saben? Uno de los descendientes más notorios y dañinos en la historia, descendiente de Esaú, ¿saben quién fue? El rey Herodes no era judío, era idumeo, descendiente de Esaú. No, el rey Herodes, ¿sí? El que estaba de rey cuando nació Jesús, y sus hijos que duraron como reyes hasta el año 70 más o menos, como 100 años duró la dinastía de los herodianos. Pero ni siquiera eran judíos, usurparon el trono y se establecieron como reyes sin derecho, ¿sí? Todo porque Esaú vendió su primogenitura. Cuidado con que no menosprecies la herencia que Dios te ofrece en Cristo Jesús por un plato de lentejas. A veces el enemigo viene y la persona está tambaleándose, no sabe si creer o no creer, y si creo que quién sabe qué, y si no creo, y le ofrece un plato de lentejas y se pierde para siempre. Qué tremendo, ¿no? Otros descendientes de Abraham, de Agar, fue Ismael y los árabes. De Cetura, ¿se acuerdan de Cetura? Primero tuvo a Sara y se metió un tiempo con Agar y se produjo Ismael, pero la esposa legítima era Sara. Cuando muere Sara se casa con Cetura. Entre los descendientes de Cetura es Madián. Tiempo después, en el tiempo de José, ¿a quién le venden los hermanos de José a José? A los madianitas, un descendiente de Cetura. Hello. De Esaú, pues Edom, los idumeos. Pero ¿saben otra cosa de Esaú? También entre sus descendientes está Amalec. Si ustedes ven la historia bíblica, los amalecitas le hicieron la vida de cuadritos a los judíos. Y todavía en tiempo de la reina Esther, ¿se acuerdan? Ya había pasado el cautiverio, ya todo esto había pasado, y un amalecita llamado Amán, que era consejero del rey Asuero, pretendió exterminar a los judíos. Y gracias a la intervención de Esther, los judíos se salvaron y la familia de Amán quedó destruida. ¿Sí? Volvía el enemigo a ver cómo le hago para exterminar a los judíos. No me valió el cautiverio, pues ahora voy a levantar a este amalecita a ver si con él la logro. Pues no, no la logro. De Lot, dos descendientes de Lot sobresalen en la historia de los judíos, es Amón, los amonitas, y los moabitas.
¿Se acuerdan de Ruth? Ruth era moabita, descendiente lejana de Lot. Allí en la transparencia no está Lot ni está Cam, uno de los hijos de Noé. Pero todos los pueblos que le hicieron la vida pesada cuando los israelitas llegaron a poblar Canaán son los cananitas, los cananeos, ¿sí? Todos ellos eran descendientes de Cam, no de Sem, ¿sí? Entonces, vemos que las cosas, cuando nos salimos de la voluntad perfecta de Dios y la podemos descubrir en la medida que estamos en comunión con Él, ¿sí? Si nos salimos de la voluntad perfecta de Dios, va a haber consecuencias. Dios en su sabiduría y en su benevolencia puede atenuar las circunstancias o las consecuencias. Y como Él nos ve de la eternidad, el creyente puede hacer una bola de cosas aquí, pero siendo creyente, ¿qué tuvo que hacer David? ¿Qué tuvo que hacer el ladrón que estaba colgado en la cruz a un lado del Señor Jesús? Pues le dijo a Jesucristo, acuérdate de mí cuando estés en el cielo. ¿Cuándo se bautizó? Nunca. ¿Cuándo regresó lo que había robado? No tuvo tiempo. ¿Cuándo le fue a pedir perdón a los parientes de los que había asesinado? No. Y el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo. Y en otros lugares dice la palabra que Dios dice, yo tendré misericordia de quien tendré misericordia. Y no nos va a pedir permiso. Es la soberanía y supremacía de Dios. Amén. Entonces, lo único que nos pide a nosotros es creer, pero creer específicamente en la obra completa de Jesús en el Calvario. Ya lo que hagamos después es otra cosa. Diosito, o que hay gente que tiene como que que dice, creo en Dios, pero no quiero saber de cristianismo ni nada. Por eso no tienen conexión, su espíritu sigue muerto, aunque aparentemente hablen de Dios o de la energía. Continúan lo que teológicamente se le llama un estado de depravación. ¿Qué entendemos por la palabra depravado? Pues algo torcido, desviado, incorrecto. Bueno, esa es la aplicación que se le da hoy en día. Originalmente, depravación implicaba un estado de desprendimiento de Dios. La persona puede ser muy buena, muy devota, puede ir de peregrinación a la villa 20 veces en su vida, pero el que no cree ya es condenado, porque no creyó. ¿En quién? No en Huitzilopochtli, ¿verdad? En el Hijo unigénito de Dios. Entonces, descendientes directos. Pues de Raquel fue José y Benjamín, de Lea, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, de Bila, la sierva de Raquel, Dan y Neftalí, de Silpa, la de Lea, Gad y Aser. De José, que era de la tribu de Judá, Manasés y Efraín. ¿Sí? ¿Cuál es lo que podemos captar de aquí? Miren, hay un continuum, hay una continuidad. Si ustedes leen el relato de las genealogías como están descritas en Mateo y en Lucas, van a ver que de Adán a Jesús hay una línea directa, ¿sí? Adán, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David, Jesús. ¿Sí?
Ahí se ve, es la flechita que va hasta abajo donde dice Jesús. Ahora, de Jacob también salió Leví, y también tenemos a Aarón y a Moisés y a toda la casta sacerdotal que sirvió hasta los tiempos del templo. Hoy en día, la mayoría de los rabinos no son de la tribu de Leví. ¿Sí? Los que se apellidan Leví o los que se apellidan Cohen sí son descendientes de Leví. La mayoría de los demás son descendientes de Judá y por eso son judíos. ¿Sí? Pablo se identifica en el tiempo de Pablo que él era de la tribu de ¿quién? Se los dejo de tarea. No es de Judá, de Benjamín. Gracias, Leo. Denle un aplauso a Leo. Bien. El miércoles que entra van a ver la segunda parte de los pactos, o sea, todo lo que sigue después del pacto de Abraham, particularmente en lo que concierne a Moisés y a David. ¿Sí? Ese es el miércoles que entra, y el siguiente miércoles ya nos estamos acercando al final del curso. Vamos a ver todo lo relacionado al nuevo pacto, o sea, el pacto final con Jesús, y al final del curso va a venir todo lo que vamos a estar estudiando de qué va a pasar con nosotros en la gloria. Amén. Se va a poner bueno. Okay. Gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa de saber que aunque no somos directamente de linajes, pero somos adoptados. Gracias, Señor. Vamos a despedirnos con este último canto, nomás que lleguen todos mis hermanos. ¿Qué les parece si nos vamos con un corazón alegre, gozosos a nuestra casa a descansar, sabiendo que el Señor está con nosotros, hoy y siempre y para siempre? Sí, vamos a esperar ahí viene Rubencito. Quiero dar gracias a Dios por estos cursos intensivos de historia, de cosas que a veces nosotros no nos damos por enterado, aunque hayamos leído la palabra. Muchas veces la leemos tan rápido, no la leemos tan a conciencia, que esas preguntas que a veces nos hace el pastor nos hacen reflexionar que debemos de estudiarla un poquito más a profundidad, y que esta clase que nos está tomando en cuenta como para el Instituto Bíblico, pues vengamos al Instituto Bíblico. El próximo septiembre empieza otro trimestre y pues yo creo que los animo y me animo a mí mismo a también asistir al Instituto Bíblico. Bueno, entonces creo que ahora sí estamos completos. Vamos a cantar. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres.
por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Las voces. Y vamos a cantar Con la música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amén. Estamos despedidos. Muy buenas noches. Vivimos hoy.